Hola a todos. En esta ocasión la idea es tratar el endoso, que es un típico instituto del derecho cambiario, y que es la forma prevista por la ley para poder transmitir y documentar la transmisión de los títulos valores a la orden y los títulos nominativos endosables. Como pueden ver o apreciar, de lo que estamos hablando es nada más y nada menos que la ley de circulación de estos títulos, ¿no? Un tema tan importante porque, como recordarán, para poder ser considerado un portador legítimo y beneficiarse con los efectos propios de la circulación cambiaria, particularmente con la autonomía cambiaria que genera esta suerte de efecto que determina que las sucesivas adquisiciones que se van haciendo del título, los sucesivos portadores, se entienda que es de carácter originario y no derivado, y que por lo tanto esto impida, como nos recuerda el artículo 1816, que se opongan al portador legítimo en las defensas personales que podían existir contra anteriores portadores del título. Para que esto suceda, quien adquiere el título, además de adquirirlo de buena fe, recordamos la circulación honesta, ¿no? La ley protege y tutela la circulación honesta del título, por eso habla de la buena fe, pero además de la buena fe, el título debe ser adquirido conforme a la ley de circulación. Pues bien, para los títulos a la orden y los nominativos endosables, el endoso representa su ley de circulación. Antes, ver dónde vamos a encontrar regulado el endoso. El endoso lo vamos a encontrar tratado tanto en leyes especiales como en el Código Civil y Comercial de la Nación. En leyes especiales, el decreto 5965 del 63 que trata la letra de cambio del pagaré, y en la ley de cheques la ley 24452 en lo que respecta a los títulos que básicamente estamos estudiando. Pero también lo vamos a encontrar tratado en el Código Civil y Comercial de la Nación, que trajo una novedad para nuestro sistema legal que no contenía ni el Código Civil ni el Código de Comercio, que fueron derogados. Y el Código Civil y Comercial de la Nación trata en forma genérica y en un capítulo puntual a los títulos valores dentro del título quinto del libro tercero, que se refiere precisamente a otra fuente de las obligaciones. Bueno, los títulos valores representan otra fuente de las obligaciones, y aquí el legislador lo que ha hecho es una suerte, a partir del artículo 1815, si se quiere, de parte general, ¿no? De títulos valores, donde trata de esta manera y en general a todos estos títulos sin referirse a ninguno en particular. Precisamente para resolver un tema de aplicación de normas, y en lo que respecta a los títulos valores cartulares, como la letra, el pagaré, el cheque, etc., nos dice que el artículo 1834, en caso de existir algún tipo de... Porque generalmente esto se presenta cuando hay una suerte de conflicto normativo, hay una norma en el código que regula un tema y también en la ley especial, nos va a decir el 1834, se aplican las normas del código en subsidio de las leyes especiales que rigen para los determinados títulos valores. Es decir, esto significa que nosotros, cuando estemos frente a un título valor, en un caso donde tratemos un título valor que cuente con una ley especial, como la letra de cambio, pagaré o cheque, primero debemos ir a brevar a las normas de la ley especial. Y después recién, si la ley especial no me trata alguna cuestión, ahí recién podré ir al Código Civil y Comercial y aplicar alguna norma de las que subsidiariamente están planteadas que sea compatible con el título que me ha tocado analizar y estudiar en el caso concreto. Pues bien, esta es una aclaración formal para que ustedes se puedan ordenar después, luego a la hora de estudiar y profundizar el tema. Obviamente cuando se analiza el cheque, el endoso en el cheque no es sustancialmente distinto de lo que estamos estudiando aquí. No es que ustedes van a estudiar un endoso en la letra, un endoso en el pagaré y un endoso en el Código Civil y Comercial. Los aspectos generales son similares en todos los casos, salvo que de pronto en algunos títulos en particular hay alguna particularidad. Cuando después nos ocupemos en su momento del cheque en particular, veremos esas particularidades. Pero todo lo que estamos estudiando acá de endoso es aplicable en general en la mayoría de los casos y supuestos sin ningún tipo de problema. Por eso vale la aclaración para no generar una confusión y pensar que tenemos que estudiar distintas clases de endoso, que el endoso tiene distintas caras en los distintos títulos. El endoso funciona en general de la manera que lo vamos a tratar aquí y de la forma que lo vamos a ver aquí analizado, por lo menos en este breve tiempo que tenemos para presentar los lineamientos fundamentales de este instituto cambiario. ¿Qué es el endoso? Bueno, el endoso como tal es un acto jurídico unilateral
incondicionado, completo, sustancialmente autónomo del título que se va a transmitir a través de este endoso y accesorio de este título, cuya función, cuyo fin es transmitir el título y los derechos que se derivan del título y a su vez legitimar al sujeto que lo recibe. ¿Para qué? Para poder ejercer esos derechos plenamente. ¿Qué derechos? Los derechos que nacen del título. El derecho a pedir que le paguen, el derecho a presentar la letra a la aceptación, el derecho de presentarse a cobrar el pagaré, y si no le pagan, el derecho a formalizar el protesto cuando corresponde, y si no le pagan, también el derecho a iniciar las acciones legales para perseguir el cobro, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los derechos que se puedan derivar del título. ¿Por qué decimos que es un acto jurídico unilateral? Porque no requiere de la participación formal de otro sujeto, lo que no quiere decir que no exista otro sujeto, porque alguien va a recibir ese título, alguien va a tener el título, a alguna persona se lo vamos a transmitir. Pero en principio es un acto jurídico unilateral, se formaliza solamente con la voluntad del sujeto que tiene el título y que lo va a transmitir, que se llama el endosante. Incondicionado, ¿por qué? Porque el endoso no puede condicionar los derechos del título valor. Debe ser puro y simple. Esto es así y tiene lógica porque ya vimos que incluso cuando hablábamos de la letra, el pagaré, de los títulos valores en general, decíamos y hablábamos de esta necesidad de que los títulos sean incondicionales. Si ustedes recuerdan el artículo 1815, cuando define en el Código Civil y Comercial a los títulos valores, dice: los títulos valores incorporan una obligación incondicional. Entonces, el título se emite, se crea, se libra y se emite de manera incondicional y se debe transmitir de la misma forma. Completo. ¿Por qué decimos que es completo? Porque yo no puedo endosar parcialmente el título, es decir, no puedo transmitir una parte. Yo no puedo transmitir de un pagaré que consigne un valor de 1.000 pesos, 500 pesos, no. La ley me dice, tanto el decreto de letra de cambio como el 1840 del Código Civil y Comercial, me dicen expresamente que el endoso parcial es nulo. No afecta el título, pero el endoso es nulo. Si está puesto parcialmente no va a tener efecto alguno. Es sustancialmente autónomo del título, que sería pues un acto jurídico autónomo, vinculado al título, pero es autónomo en sí mismo, y es accesorio desde el punto de vista formal. ¿Por qué? Porque para poder, y sustancial, porque para poder tener para que pueda existir un endoso debe existir primero un título. No existe el endoso por sí mismo solo, independientemente, no. El endoso siempre es un acto jurídico mediante el cual transmite un título, así que primero debe existir un cheque, una letra, un pagaré, a eso se refiere. ¿Y cuál es la función principal? Como dijimos, transmitir el título y los derechos derivados del título y legitimar al nuevo adquirente de ese título para que, si es de buena fe, pueda ejercer plenamente todos los derechos cambiarios que de él se derivan, ¿no? ¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes intervienen en este endoso? ¿Quiénes son los sujetos? Primero tenemos al endosante. El endosante es, como decíamos recién, quien tiene el título y que por algún negocio jurídico, en virtud de algún negocio jurídico, se lo va a transmitir a otro sujeto, que es el endosatario, quien lo recibe. Pero quien formaliza el endoso, quien debe materializar ese endoso en el título, vamos a ver, firmando el reverso del cheque, del título, del cheque, el pagaré de la letra, es el endosante, que es el actual portador que lo va a transmitir a quien, al sujeto que lo recibe, que se va a llamar endosatario. Fíjense que entonces vamos a tener que tener presente que no va a alcanzar solamente con el acto formal del endoso, sino que también ese acto formal del endoso implica, particularmente en los títulos valores cartulares, la entrega del título. ¿Por qué? Para cumplir con este requisito de la necesidad. Acuérdense que para poder ejercer el derecho literario autónomo contenido en el título es necesario tener el título cuando estamos frente a un título valor cartular, es decir, que está documentado en un soporte de papel. ¿Dónde va el endoso? ¿Dónde se formaliza el endoso? Claro, nosotros cuando estudiamos el título valor vemos este carácter de la literalidad y la necesidad de que todo figura en el título, ¿no? El título se tiene que bastar a sí mismo. Pues bien, el endoso debe estar en el título, no puede estar en otro lado, no puede estar documentado en un papel aparte, en un documento aparte. El endoso, ¿dónde se coloca? El endoso se coloca al reverso del título. Esto es un endoso completo, ahora les voy a explicar qué es un endoso completo, pleno. Se coloca al reverso. ¿Quién debe firmar el endoso? Lo debe firmar, estamos hablando de títulos valores a la orden, es decir, que tienen necesariamente la indicación de un beneficiario. En este caso, Compañía Pampa Sur. Hemos inventado un sujeto. Esto es un pagaré que he preparado para que ustedes lo vean, pero que esencialmente
tiene todos los requisitos y perfectamente podría ser un pagaré válido. Este pagaré está librado a favor de esta persona, de esta empresa, ¿no? Y esta empresa, como beneficiario, es el primero que debe endosar, porque como beneficiario, para que la circulación formalmente se inicie de manera regular, este sí o sí debe firmar. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí atrás tenemos el endoso, que ¿en qué consiste? El beneficiario, sociedad anónima, representado por su presidente, firma el título en el reverso y lo endosa a favor de una persona determinada. Por eso decimos el endoso va aquí. ¿Qué puede ocurrir también? Van a leer ustedes en las normas vigentes que el endoso también se puede colocar en una prolongación. ¿Qué podría ocurrir? Que se siga endosando el título y que se nos acabe el título. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos agregarle una prolongación, que sería pegarle una hoja y seguir firmando acá arriba. Esto hoy es muy raro verlo, los pagarés fundamentalmente. Yo recuerdo haberlo visto hace muchos años en los cheques, antes incluso de la vigencia de la ley 24.452, donde sí era común que los cheques que no tenían límites de endoso en aquel momento, ahora sí hay un límite de endosos, 2 para los cheques de pago diferido y 1 para los cheques comunes. En aquel momento era común ver los títulos que de pronto tenían un papelito del tamaño parecido al cheque, pegado al cheque, unido con una firma y seguían las firmas de endoso. Pero bueno, de alguna manera esa prolongación está adherida al título, con lo cual es el mismo título, si cumplimos con el requisito de la literalidad y de la autosuficiencia del título. Si el título se basta a sí mismo, lo único que tenemos que ver siempre, como decimos, ver el título y que el título formalmente cumpla con los requisitos formales para saber que tenemos un título formalmente válido, valga la redundancia. Pues bien, ¿qué formas de endoso tenemos? ¿Qué formas de endoso tenemos? Tenemos básicamente 3 tipos de endosos, 3 formas de endoso, de formalizar el endoso. Lo que llamamos el endoso completo, el endoso al portador y el endoso en blanco. ¿El endoso completo qué es? Es esto que les acabo de mostrar. Otra vez, el beneficiario pone en circulación el título. Si acá firmase otro distinto de este, estaría circulando el título de manera irregular. La circulación no sería formalmente válida, con lo cual no habríamos cumplido con la ley de circulación. Firma el beneficiario. ¿A favor de quién? Dice, páguese a la orden de Ignacio López. Este sujeto ha sido designado como endosatario, es el que recibe el título. Él recibe el título, lo que significa que si mañana alguien este señor López quiere volver a transmitir el título, para que este título se transmita válidamente, aquí va a tener que estar la firma de López. ¿Por qué? Porque al ser un endoso completo, aquí me está indicando quién recibió el título. Por lo tanto, este va a ser el que en el futuro, si así lo decide, va a tener que volver a endosar acá para transmitirle el título a otro. Ya vamos a volver sobre este tema. Tenemos el título, el título valor librado con un endoso al portador. Acá otra vez nuestro pagaré, el beneficiario, y aquí firmado por el beneficiario de la misma manera, pero en vez de poner el nombre, fíjense que dice, páguese al portador. ¿Qué significa esto? Significa que quien va a estar legitimado para recibir para ejercer los derechos derivados del título es el portador. En ese aspecto, salvando las distancias, sería como tener un título al portador. Tengo ahora, miren, quedó como una suerte de título al portador. Yo puedo, el que lo tiene, no hay una designación de una persona. El que lo tiene, el que tiene el título y se presente va a poder ejercer. ¿Por qué? Porque el título fue emitido con un endoso al portador. ¿Por quién? Por el beneficiario que legítimamente lo podía hacer. Y decimos que tenemos el endoso en blanco. ¿El endoso en blanco qué es? ¿Qué es lo habitual? Les diría, habitualmente cuando vemos endosos, tanto en los cheques como en los pagarés, son endosos en blanco, es lo que habitualmente se ve. Otra vez, el mismo pagaré, este es un pagaré a día fijo, con cláusula sin protesto, un pagaré muy, muy simple. Pero fíjense, otra vez, el presidente, que es el representante legal, acuérdense que si es una sociedad, debe firmar el presidente, el representante legal de esta compañía Pampa Sur, su presidente, endosa el título. ¿Y qué hace cuando lo endosa? No pone nada más que su firma. Y la aclaración, simplemente para que se sepa que es la firma del beneficiario, que ahora transmite el título. Usted mira, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Porque en definitiva,
¿Quién va a ser el portador de esto? El que lo tenga. ¿Quién va a poder ejercer los derechos cuando hay un endoso en blanco? El que tenga el título. Y en el endoso al portador, lo mismo. Son dos maneras de hacerlo. Pero ¿qué dice la ley precisamente? Dadas estas características, tanto el endoso al portador va a tener idénticos efectos y alcances que el endoso en blanco. Si ustedes van al artículo 13 del decreto de letra de cambio, dice... el endoso al portador se considera como endoso en blanco. Y el artículo 1839 dice, el endoso al portador tiene los efectos del endoso en blanco. Es decir, son dos maneras de formalizar el endoso al portador en blanco, pero que en definitiva tienen los mismos efectos jurídicos que la ley se encarga de aclarar. ¿Para qué? Para tener en cuenta las modalidades. No se olviden que nosotros venimos en materia particularmente de títulos, valores de normas que tienen origen internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente estas normas suelen tener o contener distintas alternativas que se han utilizado en distintos lugares del mundo. Entonces, es bueno comprender dentro de las normativas las distintas modalidades o costumbres de muchos lugares. En la Argentina es muy difícil ver un pagaré que diga al portador o endosado al portador, un cheque endosado al portador. Generalmente están endosados en blanco y así circulan. ¿Qué quiere decir cuando yo tengo un título endosado en blanco? Que simplemente va a circular de esa manera. ¿Y quién va a ser el beneficiario? De la misma manera que en el endoso al portador, quien tenga el título en su mano. ¿Cuándo, en cuanto al tiempo? ¿Hasta cuándo puedo poner endoso? ¿No? ¿Hasta qué momento puedo endosar el título? Bueno, el título se puede endosar hasta el momento del vencimiento. Es decir, hasta el momento del vencimiento del título, si yo endoso y transmito el título por endoso, sigue estando todo dentro del marco propio de la circulación cambiaria regular. No hay ningún problema. Si el endoso no tiene fecha, nos lo dice el artículo 21 del decreto de letra de cambio y pagaré y el 1841 del Código Civil y Comercial, si el endoso no tiene fecha, se presume que fue puesto antes del vencimiento. El artículo 21 del decreto de letra de cambio y pagaré sí trae una especificación concreta, porque ustedes acuérdense que todas estas normas primero regulan la letra de cambio, después lo que hace el decreto de letra de cambio al final es en una norma puntual, es decir, cuáles son todas las normas de la letra de cambio que se aplican al pagaré y que sean, en la medida que sean compatibles con este, ¿no? El artículo 103 específicamente nos hace toda esta remisión a la letra de cambio. Entonces dice, el endoso posterior al vencimiento de la letra de cambio produce los mismos efectos que un endoso anterior. Dice, el endoso posterior. Sin embargo, el endoso posterior al protesto por falta de pago o el vencimiento del plazo establecido para efectuar dicho protesto solo tiene los efectos de una cesión ordinaria. Esto para la letra de cambio o el pagaré, ¿no? Y en estos supuestos donde estamos hablando del vencimiento del protesto por falta de pago o al vencimiento del plazo establecido para efectuar el protesto por falta de pago. En los títulos, cuando no hay protesto, va a regir el principio que establece el 1841 y que también se deriva del 21. Luego del vencimiento, ¿qué va a tener esa nueva transmisión? Los efectos de una cesión ordinaria. Fíjense que entonces ya deja de tener las ventajas de la circulación cambiaria y una vez que yo hago con posterioridad ese endoso, ya eso va a tener los efectos de una cesión ordinaria. Esto, claro, en la práctica es complicado de verlo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener este pagaré que dice perfectamente, acá dice que venció el 7 de abril. No está presentado al cobro y hoy estamos a 18 de abril. Entonces ya estaría vencido. Sin embargo, si yo pongo un endoso aquí atrás y no le pongo fecha y me presento a cobrar el título, ese endoso va a valer como si hubiera puesto con fecha anterior. Es la presunción que tiene la ley. Ahora, ¿qué pasa? En el cheque es distinto, porque ustedes cuando estudian el cheque van a ver que en el cheque, cuando no se paga el cheque, necesariamente hay un rechazo bancario. El banco atrás pone el rechazo. Y si usted lo endosa con posterioridad al rechazo, que sería una situación similar a la que prevé el 21 para la letra de cambio, que dice, si el endoso es posterior al protesto por falta de pago o al vencimiento del plazo establecido para efectuar dicho protesto, tanto en la letra como en el pagaré, cuando el pagaré no tiene esta cláusula sin protesto, que precisamente lo que hace es evitar tener que hacer el protesto.
si está el protesto en la letra de cambio o en el pagaré, o en el cheque, es decir, el rechazo bancario, si yo endoso con posterioridad, que eso se puede hacer en el cheque, se llama endoso póstumo, esa transmisión es válida, pero ya deja de beneficiarse con los efectos cambiarios. Va a tener los efectos propios de una sesión ordinaria y autoriza a partir de ahí en adelante a plantear las defensas personales. Es decir, es válida la transmisión, pero ya no tiene los beneficios de la circulación cambiaria. Pues bien, conclusión. Cumplidos los requisitos formales, el endoso se formaliza, como hemos visto, y además es necesaria la entrega del título para cumplir los títulos valores cartulares para poder ejercer los derechos, no para cumplir, para poder ejercer los derechos, ¿no? Más que nada, porque si no tengo el título, por más que me endosen el título, no puedo hacer absolutamente nada. El endoso y la entrega del título al portador legítimo, que ahora es llamado endosatario. Hablábamos recién que hay una función legitimante, ¿no? del endoso. Vamos a analizarlo directamente para que les quede más claro, hablando del endoso, de las distintas clases de endoso. Yo les había dicho primero que los plenos efectos o el endoso que transmite la plenitud de efectos es el que llamamos endoso pleno u ordinario también, de acuerdo a la doctrina, tiene distintas denominaciones, vamos a llamarlo pleno u ordinario. Este endoso, ¿por qué se caracteriza? Porque precisamente es el que transmite la mayor cantidad de derechos. Primero, ¿por qué? Porque transmite la propiedad del título, transmite los derechos del título plenamente. Quien endosa el título y lo entrega a través de un endoso pleno, está transmitiendo todos los derechos, está desentendiendo del título, lo está transmitiendo y simplemente se ha transformado en un obligado cambiario. Entonces decimos, la transmisión del título y los derechos que le integra el artículo 15 del decreto de letra de cambio dice, el endoso transmite todos los derechos resultantes de la letra de cambio, agréguenle pagaré, cheque, título, valor a la orden. Y cuando yo endoso transmito todo, este es el principio. Vamos a ver después excepciones, pero el principio es este. También legitima al sujeto, es decir, lo inviste de las potestades para que pueda ejercer los derechos. La legitimación activa, es decir, legitima activamente para que yo pueda reclamar y hacer efectivos los derechos que nacen del título, y también pasivamente, es decir, me dice quiénes son los deudores, quiénes son los obligados. Y además, el endoso tiene una función de garantía. ¿Por qué? Porque, salvo excepciones que vamos a ver, el endosante se transforma necesariamente en un obligado cambiario. Queda vinculado, tiene un efecto vinculante, el endosante queda vinculado al título, ¿no? Y se transforma en un obligado cambiario. Fíjense lo que dice el artículo 1846. Excepto cláusula expresa, el endosante responde por el cumplimiento de la obligación incorporada, ¿no? Es decir, se transforma en un obligado. Similar es la norma que que establece el artículo 16 del decreto de letra de cambio. El endosante es garante de la aceptación y del pago, salvo cláusula en contrario. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando yo endoso un título, ¿cuál es el endoso pleno? Cualquiera de estos tres. Cualquiera de estos tres. Que no tienen ninguna cláusula especial. Cualquiera de estos tres endosos, el completo, al portador o en blanco, estos tres ejemplos han transmitido los derechos en forma plena. ¿Y quién está legitimado? Fíjense lo que dice por acá. El código también lo dice, el decreto de letra de cambio, lo sigo por acá para que les resulte más sencillo la búsqueda ahora cuando lo aborden inicialmente. Dice, el portador de un título a la orden queda legitimado para el ejercicio del derecho en él incorporado, la legitimación, por una serie ininterrumpida de endosos formalmente válidos, aun cuando el último sea en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo. Volvemos al endoso pleno. Pagaré es el mismo, beneficiario firma el primer endoso completo. Dijimos, si el endoso está a nombre de este señor, ¿quién puede endosarlo nuevamente? Este señor. Este señor lo endosó también en forma completa a favor de este. Acá hay una cadena ininterrumpida de endosos regular. Este señor se lo transmite a otro, ¿no? Este señor se lo transmitió a este, y este cuando lo transmite, lo endosa en blanco. Fíjense que acá no pone a nadie. Esta es la firma de allá arriba, ¿no? Esta es la firma de este. Firma y lo endosa en blanco. Entonces decimos, bueno, pero ¿cómo sigue esto? Bueno, el que lo endosó en blanco dijimos, ¿qué puede hacer el que lo endosa en blanco? Quien endosa el título en blanco dice,
nos dice el artículo 15 del decreto de letra de cambio, puede llenarlo con su propio nombre o con el nombre de otra persona, endosar nuevamente el título, el pagaré, la letra, ¿no?, en blanco o a nombre de otra persona. En este caso decidió esta persona que lo había recibido acá, en esta transmisión, esta persona, que es esta, decidió endosarlo en blanco. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahora? Que esta persona, el que lo recibió, que no sabemos quién es, pueda volver a endosarlo cuando lo transmita, porque quien lo recibe le pide que lo endose, o simplemente puede transmitirlo manualmente porque el endoso es en blanco. Entonces, quien se presente con este título, aunque desde aquí en adelante hubiera pasado por las manos de muchas personas, como el último endoso es en blanco, quien lo tiene se lo presume portador legítimo y cumple con este requisito de la cadena ininterrumpida de endosos, ¿no? Por eso es importante entender este mecanismo. Acá yo les puse un ejemplo donde veníamos de una cadena regular de endosos completos, pero acá justo quien recibió este título, que es esta persona, cuando lo transmite en blanco. Y aquí puede aparecer el día del cobro una persona que lo recibió después de que el título pasó por manos de 5 personas que nunca lo firmaron. Pero como no tiene y el último endoso es en blanco, se lo considera portador legítimo. Esto es muy importante tenerlo presente. Pues bien, tenemos también otros endosos que tienen efectos restringidos y que limitan en algunos aspectos el título y que son fruto de cláusulas facultativas que pueden incorporar el endosante porque está habilitado por la ley para eso. Uno de ellos es el endoso en procuración. El endoso en procuración está regulado en el artículo 19 del decreto de letra de cambio, en el 1844 del Código Civil y Comercial. ¿Y qué significa el endoso en procuración? Otra vez el pagaré de siempre. Y acá tenemos el endoso en procuración. Dice en procuración a favor de, y ponemos el nombre de una persona. Algunos dicen que podría ser en blanco también. No vamos a entrar en ese detalle ahora. ¿Qué significa? Que yo le estoy entregando este título a una persona ¿para qué? Para legitimarlo a los efectos de que ejerza los derechos que nacen del título. Pero le estoy otorgando un mandato, por eso digo en procuración. Es decir, lo que está haciendo esta empresa, que es la beneficiaria, no es desprenderse de la propiedad del título. Le está dando un mandato a esta persona ¿para qué? Para que esta persona ejerza los derechos. Y una vez que los ejerza, los que sean, que cobre, que persiga el cobro, que inicie un juicio que va a iniciar como mandatario de no a nombre propio, rinda cuentas y cobre. Fíjense que este endoso no transmite la propiedad. No transmite la propiedad, por eso no es pleno. Tenemos también lo que se llama el endoso en garantía o en prenda. Otra vez el mismo pagaré. Y acá tenemos cómo se hace el endoso en garantía. Así como están hechos estos endosos es como se hacen en la realidad. Así se escriben, así se ponen. Lo único que puede tener algún viso no real es el nombre puesto de la empresa acá, que lo puse con la computadora porque no tenía... pero sería un sello, ¿no es cierto? Esto representa un sello. Todo lo demás es como ustedes verían un endoso realmente. Endoso en garantía. ¿Qué significa que este endoso es en garantía? Significa que el endosante, por ejemplo, quien tenía el título, yo tengo el título y le debo a alguien. Tengo una deuda. Entonces, para garantizar esa deuda, le transfiero este pagaré que el deudor es otra persona, se lo transfiero, pero no le transfiero la propiedad, se lo quiero endosar en garantía. Es decir, le estoy diciendo, no es tuyo, pero te lo doy en garantía. El endosarlo en garantía, lo que genera es que aquel que lo recibe puede ejercer los derechos, pero después también va a tener que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque supongamos que cobró. Si cobró y satisfizo su crédito que tenía con su endosante, bueno, tendrá que liberar al endosante. Y si cobró y hay un saldo a favor del endosante, se lo tendrá que restituir. Y si lo quiere endosar, no va a poder endosarlo de otra manera que no sea en estos términos. Fíjense, nuevamente acá un título que no transmite la propiedad, pero que limita. Esto lo van a encontrar regulado en el artículo 20 del decreto de ley que regula la letra de cambio del pagaré y en el artículo 1845 del Código Civil y Comercial. Puede ser emitido en blanco. La doctrina no en este aspecto, en líneas generales, no tiene mayores discrepancias. Y tenemos otros tipos de endosos. Vamos rápidamente para que les queden los datos más importantes con respecto a los que nos quedan pendientes. Tenemos el endoso con cláusula no a la orden y el endoso no negociable. Hay autores que los unifican, los tratan de manera vinculada. Scuti los trata
por separado, Gómez Leo los vincula y se refieren a lo siguiente, y lo vincula con la norma del artículo 16, segundo párrafo. Dice: el endosante puede prohibir un nuevo endoso. En tal caso no será responsable de las personas a quien posteriormente se endosase la letra de cambio. Esto hace que aparezca esta cláusula que puede figurar como endoso no a la orden, que les digo, para los que los separan, tratan el endoso no a la orden por un lado y el endoso no negociable por otro. Yo se los voy a separar para que lo vean separado, independientemente de las posiciones doctrinarias. ¿Qué significa que el endoso es con cláusula no a la orden? Primero, no está regulado como tal, como con cláusula no a la orden. Solamente está regulado para el librador en el artículo 12. Pero quienes entienden que los endosantes también pueden consignar la cláusula no a la orden, lo que están diciendo es lo siguiente. ¿Qué significa que yo le haya puesto la... Ustedes saben que cuando el librador libra el título con cláusula no a la orden, lo que está impidiendo es que circule el título cambiariamente por vía de endoso. Lo tendría que hacer por vía de cesión ordinaria, entonces ahí desaparece el efecto propio de la autonomía. ¿Por qué? Porque ahí sí son viables las defensas personales. Acá lo que está ocurriendo es algo parecido. El endosante va a responder cambiariamente, ¿no?, frente a su endosatario y frente a los que lo precedieron. Es decir, supongamos que el que pone el endoso no a la orden sería así, pero supongamos que aquí arriba hay 2 o 3 endosos previos. Este señor, hacia arriba, va a responder cambiariamente, es decir, va a responder en los términos del título. Pero de aquí para abajo, cualquier nueva adquisición que haga un tercero, cualquiera que lo reciba, este sujeto que incluyó la cláusula no a la orden, va a responder, pero en los términos y con los efectos de que tendría una cesión ordinaria. Es decir, cualquier endoso posterior a esa inclusión de la cláusula de la orden que figure aquí, es decir, no está prohibido seguir transmitiéndolo por endoso, pero respecto de este sujeto, cualquier nuevo portador legítimo distinto del endosatario a quien él se lo entregó, si aquí hubiera un endoso completo, este sería el endosatario beneficiario. Cualquier nuevo que aparezca por vía de otro endoso, ese endoso va a tener frente a esta persona nada más los efectos de una sesión ordinaria. Es decir, va a responder, pero podría oponerle defensas que esta persona tiene respecto de su endosatario. ¿Qué sería el endoso con cláusula no negociable? Que este es el que propiamente surgiría del artículo 16, segunda parte. Cuando lo trata Gómez Leo, lo trata junto. Dice que el no a la orden, no negociable, no transferible son el mismo, o básicamente el mismo, y los vincula con el 16, párrafo segundo. Scuti lo van a encontrar separado, lo trata por separado, y dice que el no negociable o no transferible, acá lo que está ocurriendo es que se prohíben nuevos endosos. ¿Cómo es otra vez el pagaré? Y el endoso aquí atrás, ¿no? ¿Qué significa en este caso? Y acá se dividen las aguas, porque uno diría, bueno, ¿qué quiere decir que yo prohíbo nuevos endosos y que no soy responsable? Para parte de los autores, primero, ¿qué quiere decir? ¿Que no se puede endosar? ¿Que no se va a poder seguir endosando? Sí, se va a poder seguir endosando. Lo que implica esto que si alguien sigue endosando este título, para la posición de Scuti, Cámara, esta persona, frente a los nuevos, no responde cambiariamente directamente. No es responsable del pago. Otros autores, Yadarola, Gómez Leo, Ferrara en su momento, planteaban algo distinto. Dice, a ver, se refiere a que no responde cambiariamente, es decir, respecto de esta imposibilidad de oponer excepciones. Lo que va a poder hacer es que podrá oponer excepciones frente a estos nuevos endosatarios, pero va a responder igual. Va a responder igual. Esto es lo que plantea la palabra. Los términos no responde lo ven desde ese punto de vista, de la responsabilidad cambiaria. Sí va a responder por el pago si no hay ningún obstáculo legal que justifique que no pague. En cambio, Cámara, Scuti dicen, el término no responde del 16 significaría que no debe pagar. Bueno, ahí tienen el planteo, les hago esta presentación para que lo tengan presente porque lo van a encontrar así, depende la bibliografía que utilicen. También tenemos el endoso con cláusula sin garantía. Fíjense, también dice el artículo 16, primera parte, el endosante es garante de la aceptación y del pago, salvo cláusula en contrario. Es decir, yo endosante puedo endosar el título, pero decir sin garantía. Como esto es un pagaré,
este sería un endoso sin garantía. Fíjense que el librador del pagaré no se puede eximir de garantía, ¿no? No se puede eximir de garantía de pago, porque eso es lo obligado. Entonces, el único que puede librarse de la garantía de pago es el garante, ¿no? No es como el caso... a ver, concretamente, yo no podría decir como librador, libro el pagaré sin garantía, porque sería un absurdo, ¿no? Entonces, pero el endosante sí puede librar el título, ¿no? Puede librar el título sin garantía, ¿no? Esto es perfectamente claro. En la letra, en cambio, ustedes van a encontrar que en la letra de cambio sí, puede estar lo que se llama la sin garantía de aceptación y sin garantía de pago, ¿no? Si fuese una letra de cambio, esto tendría que decir si es sin garantía de aceptación o sin garantía de pago o ambas, ¿no? Tendría que figurar en ese caso en ambos supuestos. Después también tenemos dos supuestos residuales, por decirlo porque no son comunes, que son menos comunes todavía, que son el endoso sin protesto, ¿no? Cuando ustedes estudian el artículo 50 del decreto 5965 dice que tanto el librador como los endosantes pueden colocar la cláusula sin protesto. ¿Qué significa? Que quien va a querer cobrar una letra o un pagaré no va a tener la necesidad de formalizar el protesto. Es decir, en este caso, este pagaré tendría que haber sido librado así, sin que esto figure, esto sin protesto no tiene que estar, porque si ya dice, ya fue librado sin protesto, no tiene sentido que alguien ponga la cláusula sin protesto como endosante. Entonces, supongamos que el pagaré fue librado de esta manera, entonces el endosante le agrega la cláusula sin protesto. Entonces, ahí libera del protesto al futuro a quien deba presentarse a cobrar, en este caso, el pagaré. Y hay un último endoso que mencionan algunos autores, que es el endoso con cláusula de presentación obligatoria para la aceptación. Ustedes saben que se puede liberar la aceptación. El endosante, dice el artículo 24, tercer párrafo, puede endosar el título imponiendo la obligación de presentar el título para la aceptación, salvo que ya el librador hubiese dicho que la letra no era aceptable, en cuyo caso esa cláusula no es válida. Después es una situación muy específica, muy puntual, que se las menciono simplemente para que tengan todos los datos completos. Bueno, espero que esta brevísima explicación les pueda ser de utilidad y por lo menos hemos intentado presentarles básicamente los lineamientos generales más importantes de la materia vinculada al endoso y también la posibilidad de mostrarles, aunque sea con las limitaciones que este medio tiene gráficamente, cómo son los distintos tipos de endoso, cómo se pueden formalizar los distintos tipos de endoso. Bueno, muchas gracias.